Muy bien, mis hermanos, no se me agüitan, manténgase fuerte y aquí vamos a terminar con esta sección de nuestro estudio sobre la doctrina del Espíritu Santo. Hoy llegamos a la santificación, número 17, la santificación. Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses en capítulo 1, por favor, en Filipenses capítulo 1. Y vamos a tratar de comprender qué es lo que estamos hablando. Y hasta este punto vamos a hacer un repaso. Rapidito, por favor. Hemos hablado del sello del Espíritu Santo, los dones de señales, los dones de servicio, la llenura del Espíritu Santo, la unción, el derramamiento del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Ahora llegamos a lo último dos aquí con la gracia de Dios en esta clase, la santificación y los pecados contra el Espíritu Santo. Vamos a comenzar con aquí para asegurar que estamos unidos todos en la santificación. Una vez más, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses en capítulo 1, por favor, y vamos a tratarlo en su contexto. Acostúmbrase, mis hermanos, a leer la Escritura en su contexto. Dejen de tomar un versículo, un texto afuera de su contexto, mis hermanos, por favor. Acostúmbrese a comprender que la Biblia fue escrita en párrafos largos, no fueron versículos. Ese fue el formato de la Biblia por la imprenta, pero no tenía nada que ver con la Biblia propia o los manuscritos originales. En Filipenses en capítulo 1 dice esto, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo está orando y hablando aquí, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis, dice, prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Wow. La santificación. Mis hermanos, esta frase, santificación, es bien sencilla. Quiere decir ser apartado. Hemos sido apartados del mundo al Señor. Hemos sido santificados. Hemos sido declarados justos, santos, dignos, por lo que hizo Jesús por nosotros. Porque sabiendo la verdad, tú y yo no merecemos ser apartados, justos o santificados por nuestros propios méritos. Fue por los méritos de Jesucristo. La santificación, mis hermanos, es instantánea. En el momento que somos salvos, somos santificados, declarados santos, justos. La santificación, el procedimiento, el proceso, es donde comenzamos a crecer, madurar en nuestro caminar con el Señor, y a través de
la palabra tomando dominio sobre nuestras vidas, en la persona del Espíritu Santo, mis hermanos, comenzamos a ser limpios, mis hermanos, en nuestro caminar, y comenzamos a acercarnos más y más a Él, y comenzamos a ser transformados más y más a la imagen del que nos llamó el Señor Jesucristo. La palabra santificación quiere decir ser apartado. El Espíritu Santo está atentando a ser al creyente santo, en otra palabra, apartado y espiritual, reflejando el carácter de Dios. Eso es lo que está pasando. Somos apartados para ser un reflejo del carácter de Dios. No solamente a Él, pero también al mundo, mis hermanos. Para que el mundo, perdón, lo puse en inglés. ¿Eh? Quiero que tú me comprendas. Vamos a ser un reflejo del carácter de Dios, mis hermanos, a Él y a lo demás. Para esa razón vamos a ser apartados por medio de la persona del Espíritu Santo. Esto está siendo cumplido en tres fases. Hay tres fases, mis hermanos. En tres fases. Primero, mis hermanos, el creyente es perdonado. Perdonado. El primer paso es perdonado. Esto es lo que se nombra en la teología. Esto se nombra la santificación la santificación posicional. Esta es nuestra posición el día que tú naces de nuevo. Usted ya es santo. Esa es su posición en Cristo. ¿Por qué? Porque el creyente es perdonado y apartado para Dios en su conversión. Esto es lo que se nombra la santificación posicional. Segundo, mis hermanos, segundo va a ser, note bien, que el creyente está siendo apartado constantemente del pecado cuando él utiliza los medios de la gracia. Tú y yo vamos a pecar, tú y yo vamos a fallar, vamos a pecar, mis hermanos, pero cuando tú comienzas a usar los medios de la gracia, hay medios, mis hermanos, escúcheme bien, hay medios de gracia. La pregunta es, ¿cuáles son los medios de gracia, mis hermanos? Bueno, hay dos. Una es la oración y la segunda es la palabra. La palabra de Dios. Tú vas a pecar, vas a fallar, mis hermanos.
pero todavía el Espíritu Santo te está apartando poco a poco, mis hermanos, porque tú vas madurando poco a poco, mis hermanos, en su vida. Cuando tú comienzas a utilizar los medios de gracia en tu vida, como tú estás creciendo, estás madurando en las cosas de Dios, esto es lo que se nombra, mis hermanos, esto se nombra, ¿qué? Se nombra la santificación progresiva. Esto es un procedimiento. Este es el crecer. Esto es en el proceso de, vamos a decirlo así, madurando. ¿Lo puede ver? ¿Tiene sentido ahora? Todo esto es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esta es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y tercero, la santificación completa comienza en la muerte o en el rapto. Esta es la santificación completa. Esto ocurre en muerte o rapto. Cuando se termina o se cumple la santificación, mis hermanos, y es completada cuando el espíritu del creyente es reunido con su cuerpo de resurrección, mis hermanos. Aquí entramos en la santificación eterna. Esta es la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente, poco a poco, mis hermanos. ¿Cómo es que debemos de aplicar este asunto? Nosotros los cristianos debemos reconocer que Dios usa todas las cosas para cumplir su propósito de hacernos más como Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos de cooperar con el Espíritu Santo. Mira, todo lo que sucede en mi vida, todo lo que ha sucedido en mi vida en el pasado, todo lo que está sucediendo en este momento y todo lo que va a suceder en el futuro. Que me agrada o no me agrada, me gusta o no me gusta, me cae bien o no me cae bien, no importa. Mis sentimientos no tienen que ver nada con... Mis sentimientos no tienen nada que ver con el asunto. Mis pensamientos no tienen nada que ver con el asunto. Dios va a usar todas las cosas en mi pasado, en mi presente y de mi futuro adelante, ¿no? Para mis hermanos, para llevarme, ¿ves? En esas etapas de santificación, donde me lleva de mi posición, ¿ves? La santificación posicional. Y voy madurando en mi posición progresiva, y luego voy llegando, mis hermanos, ¿ves? A la muerte, donde mi cuerpo y mi espíritu, ¿ves? En el reino se une y tengo la santificación glorificada. La santificación glorificada o eterna. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y Él usa todo en nuestras vidas, ¿ves? Para precisamente, escúchame bien, para limpiarnos, y esa es la obra del Espíritu Santo. Por esa razón Él dijo en Romanos, en capítulo 8, Romanos capítulo 8, dice esto, versículo 28 y 29, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿Tiene sentido? Esta es la obra del Espíritu Santo. Por esa razón Él dijo: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día
de Jesucristo. Vamos con el último, por favor. Número 18. Obviamente todos los temas son más detallados, más complicados que esto, pero lo que estoy haciendo, mis hermanos, es dándole a usted un repaso con que tú puedes ahora manejar, estudiar y preparar para poder enseñar. Ahora vamos a hablar del último aquí debajo de la doctrina del Espíritu Santo. Este va a ser número 18, los pecados contra el Espíritu Santo. Este va a ser Mateo, capítulo 12, versículo 31-32. Ahora, antes de comenzar aquí, el tema es mucho más complicado, pero a la misma vez es bien sencillo. Es bien sencillo. Si es que tomamos en cuenta el contexto donde se encuentra esta enseñanza, esta doctrina. Tú y yo la conocemos como la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, pregunta. ¿Es posible que un creyente genuino, verdadero, puede cometer el pecado no perdonado, no perdonable del Espíritu Santo? ¿Es posible que un creyente verdadero, genuino pueda hacer eso? Vamos a ver. Vamos a ver. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 12, por favor. Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12, quiero que usted vea conmigo la historia. Comienza en Mateo capítulo 12, en versículo 22. Este es el contexto. Okay. So, vamos a leerlo. Yo sé que no avanza el tiempo, pero yo creo que vale la pena de hacer esto bien. En Mateo capítulo 12 dice esto en versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de la manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, a oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. En otra palabra, por el poder del diablo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino, dice, dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparramá. Dice, y desparramá. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no se le será perdonado. Versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero.
o hacer el árbol bueno o su fruto bueno, o hacer el árbol malo o su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, aquí hay ni hay dónde comenzar, pero vamos a ver. El enfoque nuestro va a ser 31-32. Déjame explicar la historia, el trasfondo. Cristo, Jesús sana. Y los fariseos se molestaron. Y sabemos por qué se molestaron. En su molestia, le acusaron a Jesús de sacar los demonios de estas personas con el poder de Satanás. En otras palabras, le atribuyeron el milagro de sanidad a estos que estaban endemoniados, mudos, ¿no? Y ciegos. Le atribuyeron ese milagro al Satanás y no al Espíritu Santo, a Dios. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Atribuir la mano de Dios, el milagro de Dios, al diablo. Esa es la forma más sencilla de explicar esto. Ahora, mucha gente están asustados, completamente asustados, están aterrorizados, por decirlo así, de ver que existe la posibilidad que ellos pudieran haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Y están bien preocupados. Mira, papito, si tú estás preocupado, no lo cometiste, porque tu conciencia te molesta. El que comete el pecado contra el Espíritu Santo o blasfema contra el Espíritu Santo ya no tiene una conciencia, mis hermanos, que le molesta. Eso es lo que tú tienes que comprender, en lo básico. Ahora vamos a ponerlo en su contexto, mis hermanos, porque la enseñanza es mucho más complicada, pero quiero solamente darle este cuadro generalizado. En versículo 31-32 le dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, Jesús, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. En nuestra explicación, primeramente tenemos que reconocer algo: todo pecado es serio, punto. No es negociable. ¿Okay? Todo pecado es serio. Y algunos grados desafía y ataque el carácter y la autoridad de Dios. Pero 6 pecados son específicamente identificados como pecados en contra del Espíritu Santo. Ya que el Espíritu Santo es una persona, se puede pecar en contra de Él. Y ya que Él es Dios, es un caso de extrema seriedad el ser hallado culpable de pecar contra de Él. Hay 6 pecados en particular. Vamos a enumerarlos, mis hermanos. El primero es la blasfemia. Y esa es la que encontramos nosotros aquí en San Mateo.
pero también vamos a encontrarla en San Lucas, capítulo 12, versículo 10. Acabamos de leer Mateo 12, 31, 32. Pero mira lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 10. Y todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. El otro es, mis hermanos, es mentirle directamente a Dios. Mira bien. El mentir. O, vamos a ponerlo junto. O tentar. ¿Te recuerdas la historia en Hechos? Capítulo 5, ¿te recuerdas en Hechos capítulo 5? Ananías y Zafira, ¿te recuerdas de ellos? Mira. En versículo 4 y versículo 9. Hechos. Vamos a Hechos, por favor. Vamos a comenzar con versículo 1. Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? Dice, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ese fue el problema ahí. Mira, una cosa que tú me mientes y yo te miento a ti es una cosa. Pero miéntele a él. Porque el problema es que, mira, el problema es que él es soberano. Y el estándar, la norma, la regla principal de él es acá arriba. La nuestra es aquí, está aquí abajo. Ese es el problema grande. Y él le preguntó, y mira lo que pasó. Dice, en versículo 5, a oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió frito. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste el manto de la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Wow. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió. Es blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora vamos al número 3, ¿no? Es despreciarlo al Espíritu Santo. Despreciar al Espíritu Santo. Y eso sucede. Mira lo que dice en Hebreos. Capítulo 10, versículo 29. Dice esto. En Hebreos, capítulo 10. Vamos.
Hebreos capítulo 10. Ok, vamos a comenzar con versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad y no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irrevisiblemente. Ahora mira lo que dice el versículo 21. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Esa es otra forma de pecar contra el Espíritu Santo. Mira el número 4. Número 4 va a ser resistir o contender. Abre su Biblia en Génesis. En Génesis capítulo 6. Y Hechos capítulo 7 versículo 21. En Génesis capítulo 6 dice esto. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años, donde Dios le redució los años de vida a todo mundo a 120 máximo, después de la caída de Adán y Eva. Porque el hombre estaba contendiendo con él. Pero específicamente él dice con mi espíritu, así lo dice, con mi espíritu. Él dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ahora brinca conmigo, saltar allá en Hechos capítulo 7. Y en Hechos capítulo 7 versículo 21 dice esto, dice, duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís. Mira, dice, siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Sigue resistiendo. Y llega un momento donde Él ya deja de tratar contigo. Luego hay otra manera como hacerlo. Este va a ser número 7 va a ser, no, el 5. Entristecerlo al Espíritu Santo o irritar. Note lo que dice la palabra que va a ser en Isaías 63 versículo 10 juntamente con Efesios capítulo 4 versículo 30. En Isaías 63 versículo 10 en el Antiguo Testamento él dice esto, él dice, mas ellos fueron rebeldes y hicieron enojar a su Santo Espíritu
hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Me imagino cuánta gente ha hecho algo así con el Señor. Y luego brinca conmigo, saltar allá en Efesios, en capítulo 4, versículo 30, él dice esto, dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y luego, número 6, es apagar. Apagar al el Espíritu Santo en tu vida. Note bien, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, él dice, mira esto, él dice, no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. ¿Ves el problema grande aquí? Ahora, quiero que tú reconozcas algo. Esto es mucho más complicado, más detallado. Solamente estoy introduciendo el tema aquí. La blasfemia, el mentir o tentar, el despreciarlo, el resistir y contender con él, el entristecerlo, mis hermanos, o irritarlo, o apagar el Espíritu Santo. Esos son los pecados contra el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Pero si tu conciencia te molesta, tú no has cometido el pecado no perdonable. Tú buscas el perdón del Señor y Él perdona. Pero si tu conciencia ya no te molesta, y a ti no te importa, tú quizás cruzaste esa línea de pecar contra el Espíritu Santo donde ya tú no puedes recibir el perdón. Porque el Espíritu ha decidido de hacer lo que tiene que hacer con tu persona, porque no te va a permitir el lujo de intentar de usted elevarse sobre Él. Eso no va a suceder. So, vamos a tratar de encerrar esto aquí. En nuestra ilustración. Ya que Jesús describe, mis hermanos, con tanta severidad la blasfemia contra el Espíritu Santo, algunas gentes innecesariamente temen que ellos pueden haber cometido el pecado imperdonable. Una de las características de tal pecado es que el Santo Espíritu cesa de conversar y cesa de convencer a uno de pecado dentro de su vida. Si el Espíritu deja de hablar contigo ya, es porque ya usted ha cruzado esa línea, mis hermanos, muy fina. Pero si tu conciencia está chocando contigo, está tratando contigo, tú no has cometido el pecado imperdonable. Así que el hecho de que alguien esté preocupado por un pecado en particular indica que él no está más allá de la gracia. Él debe de inmediatamente arrepentirse de ese pecado para restaurar la comunión con Dios. ¿Cuál es la aplicación? No es tan difícil. Mira,
Las llaves para no pecar contra el Espíritu Santo son sencillas. Número 1, el ser guiado por el Espíritu. El ser guiado por el Espíritu. Si eres verdaderamente guiado por el Espíritu Santo, mis hermanos, Él nunca te va a llevar a ti, ¿ves?, en contra de su propia persona. 2, el ser lleno con el Espíritu. ¿Te recuerdas cuando estuvimos hablando nosotros de la llenura del Espíritu Santo? Ser llenos del Espíritu Santo. Y número 3, y ser iluminado por el Espíritu Santo. Iluminado por el Espíritu Santo. Es ahí donde tú realmente vas a necesitar la unción. La unción del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios que viene, mis hermanos, a echar raíces en tu vida, y el crecimiento viene por medio de la persona del Espíritu Santo.